Vorterix Sports, Andrés Burgo. En tiempos de películas que ya ni pasan por la cartelera del cine o que a lo sumo pasan desapercibidas, podemos encontrar ahora, en cualquier momento online, un título reciente de comienzos de este año que nos lleva a la vida del mejor atleta de todos los tiempos. La respuesta a esta pregunta valdría otra columna, la de elegir al mejor deportista de siempre o al más influyente, pero mientras tanto, uno de los indudables candidatos a ocupar ese primer puesto histórico es el personaje central de esta película de 2016 llamada Race, Carrera, que vendría a ser una biografía oficial y cinematográfica de Jesse Owens, estadounidense, negro, atleta, múltiple campeón olímpico. Owens vendría a ser como un Usain Bolt del siglo pasado y del comienzo del siglo pasado, por lo que era muchísimo más lento que el jamaiquino. Hoy Owens, con sus tiempos de entonces, ni siquiera se clasificaría a la final de un juego olímpico, o mejor dicho, ni siquiera se clasificaría a un juego olímpico. Corría los 100 metros y fue récord del mundo en 10,2 segundos, hoy tan poca cosa que es el mismo tiempo del récord argentino, el de Carlos Gatz. Owens corría un segundo por debajo de lo que hace Bolt, una diferencia que en los 100 metros es algo similar a perder 10-0 en el fútbol. Owens no solo era 100 y 200 metros, sino también era la posta de 4x100 y era además salto en largo. En los Juegos de Berlín 36 ganó esas 4 competiciones y fue cuádruple campeón olímpico. Igual, todo eso, medallas, récords, podios, triunfos, no dejan ser la misma cosecha que consiguen cientos de tipos en la historia. Lo que a Owens lo hizo único, y nadie pudo imitarlo, fue haber sido un negro que ganó frente a Hitler, en el corazón del nazismo, pero también un negro que ganó en el corazón del segregacionismo que dividía a Estados Unidos. Owens no solo fue un triunfo de Estados Unidos, fue también un triunfo contra Estados Unidos. Con antepasados africanos, Jesse Owens había hecho todo lo que hacían los oprimidos del sur de Estados Unidos en los años 20 y 30. Por ejemplo, en Alabama, recoger algodón. Y al igual que 1,5 millones de personas, él también formó parte de la gran migración negra hacia el norte. Así llegó a Ohio y un día, en medio de sus trabajos informales, corrió un colectivo que se le escapaba y un entrenador se dio cuenta de que ese negro era, paradójicamente para esos tiempos, un diamante en bruto. Comenzó a entrenar en el único lugar donde se podía progresar en atletismo, un club de la elite blanca, y así como era muy rápido para correr, aprendió que debía ser muy lento para responder. Tenía que contar hasta 10 para agachar la cabeza y no pelearse con los jóvenes de clase alta que lo provocaban. La película va avanzando en la vida de Owens y deja frases que son el ABC del deporte, por ejemplo la que le dice el entrenador: los récords no son nada, un récord te lo sacan enseguida, lo que importa son las medallas te quedan para siempre. Y en esa preparación a los Juegos de Berlín 36, Owens nos regala un día que significa el atletismo, lo mismo que el 22 de junio de 1986 al fútbol. Si Maradona consiguió en su partido ante Inglaterra la gran obra individual de un futbolista, la de un atleta ocurrió el 25 de mayo de 1935, cuando en 45 minutos, durante una competencia en Michigan, Owens consiguió 3 récords del mundo e igualó un cuarto: 100 y 200 metros llanos, 200 metros con vallas y salto en alto, todo en menos de 1 hora. Y llega un momento en que la película Race se define la relación política-deporte, acaso por primera vez en la historia. La participación de Owens en Alemania dependerá de 2 decisiones. Una es la que tomará Estados Unidos. Un delegado del gobierno visita la Berlín nazi antes de los Juegos y lo que encuentra es un espectáculo macabro. Que haya leído carteles que decían "no se aceptan judíos ni perros" en la puerta de los centros de entrenamientos era casi lo de menos en relación al nazismo aceitando su maquinaria genocida. Pero el gobierno de Estados Unidos sabía que Alemania necesitaba esos Juegos y entonces, nunca se supo a cambio de qué, admite la participación de sus atletas siempre y cuando hubiese un maquillaje, el mismo que, salvando las distancias, Argentina hizo para el Mundial 78 cuando eliminó a la Villa del Bajo Belgrano para que ningún extranjero tomara nota de la pobreza camino al estadio de River. La otra gran decisión era del propio Owens. Debía representar a un país, a su país, mientras los negros, su raza, estaba oprimida. Owens duda, pero finalmente viaja a Berlín y lo primero que pregunta cuando llega a la Villa Olímpica es ¿dónde están los dormitorios para los negros? Owens gana delante de Hitler y, como todo campeón olímpico, sube a saludarlo, pero Hitler ya no estaba, se había ido. De ninguna manera se sacaría una foto con eso, como explica un ministro del gobierno nazi. Eso era Jesse Owens, el negro que, cuando le preguntan por qué había decidido correr en Berlín, simplemente explicó: porque en esos 10 segundos yo era libre, completamente libre. @Vorterix Sports.